Hora actual y... Naruto acababa de vencer a Sasuke en su pelea en el Valle del Fin y apenas podía mantenerse en pie debido a sus heridas y al recibir un Chidori en el pecho. Sasuke, debiste haberte rendido cuando te lo pedí, dijo Naruto con ira y tristeza en su voz hacia un Sasuke noqueado. Porque tuviste que irte y de verdad pensaste que Orochimaru te ayudaría a matar a tu hermano y no solo tomaría tu cuerpo. Con esas palabras, Naruto recogió a Sasuke y emprendió el regreso a Konoha. Nunca pudo predecir lo que sucedería a su regreso ni los eventos que cambiarían para siempre su vida y la de las naciones elementales. Konoha más tarde ese día. Naruto finalmente había regresado a su hogar en Konoha, con Sasuke esperando una cálida bienvenida por haberlo traído de vuelta con vida y en una sola pieza. Lo que no esperaba era encontrar una turba formada por Sakura y un hombre vendado que usaba un bastón para caminar. Había visto por la aldea, pero desconocía por completo al hombre que encabezaba la turba, compuesta por civiles y shinobi por igual, con una mirada que combinaba felicidad, rabia y un odio inaudito. ¿Qué está pasando y dónde estaba Abchan? Exclamó un asustado Naruto a la multitud, lo que aumentó las miradas negativas que le estaban dando. Naruto Uzumaki, estás bajo arresto por atacar a tu compañero de equipo, dejar morir a tus camaradas, intentar desertar al lado de Orochimaru y el intento de asesinato de Tsunade Senju. En su ausencia, he sido elegido Hokage interino hasta que se determine su estatus, dijo el hombre vendado con un bastón que encabezaba la multitud. Con esas palabras, la ira de la multitud aumentó a niveles casi impíos, y toda la masa se dirigía contra Naruto. Además, he derogado la tercera ley con respecto a tu supuesto inquilino. Si Naruto antes estaba asustado, ahora estaba completamente aterrorizado por lo que le iba a pasar. Antes de que pudiera siquiera pensar en escapar, un Anbu se le acercó sigilosamente por detrás y le golpeó el cuello, dejándolo inconsciente y atrapando a Sasuke antes de que cayera al suelo. Una semana después y... Ahora encontramos a Naruto en una celda cubierto de sangre y con heridas por todo el cuerpo que sanaban más despacio de lo normal, con su antigua ropa naranja brillante rasgada y cubierta, y un grillete encadenado al cuello. Cada minuto de cada día estaba lleno de torturas por parte de sus antiguos amigos y aliados de la aldea. Su mente se quebró tras el tercer día de tortura cuando el propio Jiraiya lo golpeó y le puso sellos que hicieron que el dolor de las palizas nunca desapareciera, incluso después de sanar. Para colmo, Jiraiya también le dijo que sería condenado a muerte por sus crímenes y que Tsunade había muerto a causa de las heridas sufridas en el intento de asesinato. El resultado del dolor físico y mental posterior destrozó su psique, de modo que su mente ya no se parecía al antiguo Naruto. Durante el tiempo entre palizas, conoció al Kyuubi o Kurama, como prefería que lo llamaran. Kurama incluso le enseñó cómo manipular el sello para poder conocer a sus padres, quienes se habían sellado junto con Kurama en Naruto. Sus padres le contaron lo que realmente sucedió el día de su nacimiento y el hombre enmascarado que los atacó después. Cuando sus padres se enteraron del trato que recibió durante su infancia y de cómo terminó en prisión, la intención asesina que siguió habría hecho que Madara se cagara de miedo. La puerta de la celda de Naruto se abrió lentamente, para desconcertarlo. Habría funcionado si Naruto aún estuviera cuerdo. Ahora le resultaba molesto. Cuando la puerta se abrió por completo, aparecieron tres Anbu listos para llevarlo a su ejecución. En la plaza del pueblo y... Vemos a Naruto siendo conducido bruscamente por sus tres guardias Anbu hacia una plataforma lo suficientemente alta como para que todos los aldeanos pudieran presenciar su ejecución. En lo alto de la plataforma estaba Danzo, con su túnica de Hokage, y Kakashi, de pie junto a él, miraba a Naruto con aire de suficiencia. La multitud le gritaba, llamándolo traidor, asesino de bebés y todo tipo de insultos, mientras le lanzaban todo tipo de cosas. Cuando Naruto llegó al centro de la plataforma, lo obligaron a arrodillarse frente a Danzo con la cabeza hacia el suelo. Cuando la multitud finalmente se calmó lo suficiente, Danzo pudo hablar. Naruto Uzumaki, por la presente, eres declarado culpable de asesinar a Tsunade, la Godaime Hokage, intentar unirte a Orochimaru, casi matar a un compañero y abandonar a tu escuadrón cuando requerían tu ayuda. ¿Cómo te declaras? Dijo Danzo con una voz llena de satisfacción, y me atrevería a decir de felicidad, por haber vencido finalmente a su rival Sarutobi. Naruto ya sabía que lo matarían, dijera lo que dijera, algo que nadie esperaba, sobre todo viniendo de él. ¿Sabes? Me pregunto cómo reaccionarían mis padres al ver esto y cómo sería mi vida de niño, considerando que los tratas como héroes todos los días.
Decir que Danzo estaba furioso era quedarse corto, considerando que el mocoso les había dado pistas a sus padres y, por su aspecto, la multitud se preguntaba quiénes eran. Iba a hablar, pero el mocoso lo interrumpió antes de que pudiera dirigirse a la multitud. Por si nadie lo ha descubierto aún, mis padres fueron Minato Namikaze y Kusino Uzumaki. Así es, Sueroe, el Yondaime Okage, es mi padre. Cuando sellaron al Kyuubi en mi interior, su último deseo fue que me trataran como un héroe por contenerlo. Pues bien, adivinen qué. Escupieron en el último deseo de mi padre todos los días de mi vida. Mientras decía esto, se volvió hacia la multitud con locura y sinceridad en la mirada. Danzo decidió que necesitaba controlar la situación antes de que empeorara. Dirigiéndose a la multitud, dijo: No crean las falsas palabras de este demonio, ciudadanos de Konoha. Saben que es huérfano y probablemente pensó que eran sus padres, pensando que tenía una familia que se preocupaba por él. Ahora sabemos que está loco y, sin duda, culpable de sus crímenes. Con esas palabras, todo lo que Naruto tenía se volvió hacia él. Ahora, Kakashi, creo que tenemos una ejecución que completar. Con eso, Danzo retrocedió y Kakashi avanzó. ¿Algunas últimas palabras, demonio? Habló Kakashi antes de preparar su técnica característica, Raikiri. Sí, lo haré. Regresaré y destruiré todo lo que aprecian por lo que me hicieron. Voy a obtener mi carne de cada uno de ustedes. Habló Naruto con la voz cada vez más alta y demente. Kakashi decidió matar a Naruto antes de que pudiera decir nada más. Este habría sido el final de Naruto si cierta deidad hubiera decidido intervenir en su muerte. Ubicación aleatoria y... Naruto despertó en un lugar completamente blanco, sin ningún punto de referencia ni nada en realidad, hasta donde alcanzaba la vista. Al oír unos pasos atronadores acercándose por detrás, se giró y vio a Kurama acercándose. Oye Kurama, ¿alguna pista de dónde estamos? Preguntó Naruto con confusión en su voz. No tengo ni idea, Naruto, pero si me arriesgara a decirlo, sería el más allá o el reino de los dioses. Dudo que esto sea el más allá porque tú y yo no estaríamos aquí juntos como ahora, así que probablemente sea el reino de los dioses. Habló Kurama con la voz también llena de confusión. Tienes razón, Kurama, dijo una voz que enviaría escalofríos por la columna vertebral de cualquier ser. Tanto Naruto como Kurama se giraron hacia una figura con una capa negra y una capucha sobre su rostro con una guadaña equilibrada sobre su hombro mientras aparentemente miraban en su dirección. ¿Eres el Shinigami? Naruto con el mismo miedo en su voz que el día que fue encarcelado. Sí, lo soy, mi querido Naruto, y debo decir que lo hiciste bastante bien considerando lo horrible que fue tu vida, y eso es mucho decir considerando que yo, literalmente, estoy muerto. No puedo decirte cuántas veces esperé que te suicidaras, y cada vez que no lo hiciste, te ganaste mi respeto. Es por el respeto que te tengo, por lo mala que fue tu vida y por el hecho de que Kami me obliga a hacerlo cuando no tenía más remedio que pedírtelo. En fin, volviendo al tema, me dijeron que les diera a ti y a tu compañero la oportunidad de vengarse de todos los que les han hecho daño, y que les diera el poder para hacerlo, mostrándoles miedo verdadero al mismo tiempo. ¿Estás interesado, Naruto? Preguntó el Shinigami con lo que casi sonaba a curiosidad en su voz. Bueno, Kurama, me interesa y estoy dispuesto a hacerlo, pero también quiero saber qué opinas, ya que somos compañeros, le preguntó Naruto a Kurama, preguntándole su opinión y si quería acompañarlo en este viaje. Kurama se sorprendió al oír eso, considerando que hacía poco que eran compañeros y que Naruto ya confiaría tanto en él, considerando que ya lo habían traicionado casi todos los que conocía. Niño, sugiero que aceptemos la oferta del Shinigami, pero necesitamos más detalles sobre lo que haremos, le dijo Kurama a Naruto. Nuestra respuesta es sí Shinigami, pero deseamos saber más de lo que nos pasa ahora que hemos dicho que sí, dijo Naruto al Shinigami. El Shinigami se sorprendió un poco de que aceptaran con tanta facilidad. Para vengarte de Konoha, tendrás que irte de tu dimensión natal a otra donde podrás obtener el poder necesario y también maximizarlo. Necesitaré convertir tu chakra en una energía llamada Reiyatsu, mucho más fuerte que el chakra, y debería serte más fácil de usar considerando tus enormes reservas de chakra. Segundo, necesitaré fusionarlos en un solo ser para que esto funcione. No te preocupes, solo combinaré todo menos tu mente, y te daré una nueva forma para que puedas resistir el enorme poder que poseerás. Tercero, tendré que sellarte dentro de un ser capaz de resistir el poder que emitirás durante 16 años de su vida. Mientras que en ese mundo pasarán 16 años, solo pasarán 3 en tu dimensión natal.
Cuarto, tendrás que elegir a algunos individuos de dicha dimensión para que sean tus aliados en la misión de hacer que Konoha pague por sus crímenes contra ti y todos los demás. Dijo el Shinigami al mismo tiempo intrigando, confundiendo y enojando ligeramente a Naruto y Kurama por lo que dijo y lo que tendrían que hacer. ¿Puedes al menos decirnos en quién estaremos sellados durante 16 años y por qué necesitaríamos estar sellados durante tanto tiempo en alguien? Preguntó Naruto queriendo saber en quién estarían sellados. Serás sellado en un Ichigo Kurosaki, y quiero que veas a través de sus ojos lo que es tener una familia amorosa y que tal vez conozcas el amor de una madre, algo que nunca experimentaste de niño, explicó el Shinigami a Naruto y Kurama para aclarar cualquier posible confusión. Tanto Naruto como Kurama estaban un poco ansiosos de que Naruto finalmente supiera lo que es tener el amor de una madre y que obtendría un nuevo poder que por lo que se escuchaba de las cosas nunca antes se había visto en las naciones elementales. Después de que Naruto y Kurama conversaron sobre esto por un rato, llegaron a una decisión. Aceptaremos tu oferta, pero primero queremos saber cómo será nuestra nueva forma y que podamos elegir tanto héroes como villanos como aliados para nuestra misión, y también podemos elegir entre las personas que murieron durante nuestras luchas en esa dimensión que queramos como aliados. Si puedes hacerlo, trato hecho, le dijo Naruto al Shinigami. Está bien, puedo esperar esos términos. El Shinigami procedió entonces a agitar su brazo, un hombre alto y delgado con un Shyakuso blanco con un cinturón de tela negra, piel blanca con uñas negras, cabello blanco, iris dorados con esclerótica negra. Además, tenía una enorme espada como una cuchilla en su espalda envuelta en vendas negras. Dos pensamientos pasaban por las mentes de Naruto y Kurama. Se ve rudo y vamos a ser un imán para las chicas. ¿Cuándo empezamos, Shinigami? Preguntó Naruto al Shinigami. El Shinigami entonces se levantó y caminó hacia Naruto. Espera, caminó hacia Naruto, eso significaba. El Shinigami finalmente se quitó la capucha y reveló a una hermosa mujer que parecía estar al final de su adolescencia. Ann. Se parece a Muerte de los cómics de DC. Lo sellaremos con un beso, le dijo Muerte a Naruto, quien quedó atónito al ver que Muerte era mujer. Cuando besó a Naruto, fue como si 1.000 millones de fuegos artificiales explotaran en su cabeza a la vez, y al terminar el beso, Naruto se quedó de pie con una mirada estupefacta. Justo cuando su cerebro volvía a funcionar, el dolor más intenso que jamás había sentido surgió y comenzó a gritar de dolor junto con Kurama. Si alguno de los dos pudiera ver, verían energía pura surgiendo de sus cuerpos y combinándose en una nueva forma de energía roja. También verían cómo sus cuerpos comenzaban a disolverse y combinarse en una nueva forma que se formaba frente a Muerte. Mientras tanto, Muerte tenía una mirada preocupada, preguntándose si sobrevivirían al proceso. Lo que no les había contado era que lo habían intentado 3 veces más con todos los vivos, pero con una nueva personalidad y sin recuerdos de su antigua vida. Ella todavía se preguntaba qué había salido mal con el ser que ahora se hacía llamar Ulquiorra. Cuando el proceso finalmente terminó, la nueva forma de Naruto se puso de pie para probar su nuevo cuerpo. Bueno, Naruto, funcionó. Ahora te meteré en el cuerpo de Ichigo. Muerte le dijo al nuevo Naruto y comenzó a alejarse, esperando que Naruto la siguiera. Al no hacerlo, se giró y vio una expresión de concentración en su rostro. No me llames más Naruto, llámame Shirosaki por ahora, le dijo Naruto a la Muerte, quien comenzó a seguirla a donde fuera. La Muerte simplemente decidió olvidarse del tema del nombre y guiarlo a donde debía ir durante los próximos 16 años de su ahora inmortal vida si tenía cuidado. Cuidado con Konoha. El día del juicio se acerca para ti y el resto de las naciones elementales. Para empeorar las cosas, causarán su propia destrucción. Tras seguir a la Muerte durante lo que pareció una eternidad, Shirosaki se enfadaba cada vez más, preguntándose cuándo llegarían a su destino. Kurama tampoco ayudaba mucho con sus quejas furiosas sobre estar perdido y sus fuertes ronquidos al dormir, que sonaban como si 1.000 bombas explotaran a la vez. Justo cuando iba a gritarle a la Muerte que se marchaban, notó lo que parecía un desgarro en la distancia que no había visto antes. Oye, Muerte, ¿qué es eso ahí adelante? Le preguntó Shirosaki con confusión y un poco de frustración en la voz. Mi querido Naruto, te enviaré allí durante los próximos 16 años. Cuando estés sellado en Ichigo, sentirás, oirás, verás y saborearás todo lo que él hace, para que te sea aún más fácil experimentar lo que Ichigo experimenta. Muerte a Naruto, con la voz que un padre usaría con su hijo cuando éste se queja de hacer algo que no quiere hacer. ¿Tienes alguna otra pregunta, Shiroskai, porque esta será tu última oportunidad en 16 años?
Sí, lo hago. Primero, ¿cómo podré entrenar mis poderes sin que Ichigo se dé cuenta? Segundo, ¿sus padres notarán que estoy dentro de él? Tercero, nunca me dijiste qué soy exactamente. Y cuarto, ¿cómo estaré sellado en él? Preguntó Shirosaki con algo de frustración por no haber preguntado antes de que Naruto y Kurama se fusionaran. La muerte se sorprendió de que le hubiera tomado tanto tiempo hacer estas preguntas, pues esperaba que se las hicieran antes de fusionarse. Para responder a la primera y la cuarta pregunta a la vez, estarás en su paisaje mental, al que no podrá acceder hasta los 15 años, así que no tienes que preocuparte de que te descubra hasta entonces, y para entonces ya deberías haber dominado tus poderes. Para responder a la tercera pregunta, eres una especie de Batsolorde, un tipo de Ollou, y la forma más fuerte que un Ollou puede alcanzar, aparte del arrancar, en el que te convertirás al regresar a las naciones elementales. Para responder a tu segunda pregunta, la madre de Ichigo tiene sangre Ollou fluyendo por sus venas debido a un incidente anterior en su vida. Bueno, eso responde a esas preguntas, pero ¿qué poderes tendrá? Shirosaki cuestionó la muerte. Para empezar, tendrás cantidades masivas de Reiatsu, fuerza, velocidad y durabilidad considerablemente mejoradas, y una regeneración extremadamente rápida. Además, sonido, una técnica similar al Shunshin, es mejor porque no tiene límite de velocidad ni de uso. También puedes usarlo en combate para aparecer en cualquier lugar del campo de batalla, incluso por encima de tu oponente. También tienes una técnica llamada Cero, que tiene varias formas diferentes. Un cero es similar a un Bijudama, pero tarda menos en formarse y todos los Ollous pueden usarlo, pero algunos ceros son más fuertes que otros. Muerte le explicó a Shirosaki, y con cada nuevo poder revelado, formaba una sonrisa que enorgullecería al Joker. Satisfecho con la explicación de la muerte, solo dijo una cosa. Que empiece la fiesta. Y con eso, caminó por la grieta, listo para emprender su viaje. El paisaje mental de Ichigo. Cuando Shirosaki cruzó el portal, lo último que esperaba ver era una ciudad de dos aguas con los edificios más altos que jamás había visto, incluso más altos que Kurama. Tampoco esperaba ver a un hombre con una capa negra que siempre parecía moverse por una brisa invisible, y con su largo cabello castaño que se movía al mismo ritmo que su capa, luciendo lo que parecían ser unas gafas de sol naranjas con una sombra de las 5 en el rostro. Se quedaron mirándose el uno al otro por lo que pareció una eternidad hasta que Shirosaki decidió hablar. No sé quién eres, pero me encantan tus gafas de sol. El desconocido parecía esperar cualquier cosa menos lo que se reflejaba en la confusión de su rostro. ¿Qué haces aquí y cómo entraste, intruso? Preguntó el desconocido con la autoridad de un líder. Bueno, morí en mi antiguo mundo, y al morir, la muerte misma apareció e hizo un trato conmigo que me otorgaría el poder de vengarme. Me encerraría en una persona llamada Ichigo Kurosaki durante 16 años, momento en el que podría regresar a mi mundo para vengar lo que mi patria me había hecho. Habló Shirosaki con una voz llena de sinceridad, a pesar de la evidente locura que se percibía en sus ojos y en su voz. El hombre desconocido no sabía si creerle o no, porque, por un lado, no tenía motivos para mentirle y, por otro, su forma de hablar describía a una persona que había conocido la traición en su máxima expresión. La ira, el dolor y la tristeza. Una persona que había visto lo peor del mundo y luego se había visto obligada a vivir los acontecimientos más horribles todos los días de su vida durante siglos. Decidiendo que necesitaba saber más, decidió hacerle otra pregunta a este individuo. ¿Puede decirme cuántos años tiene y contarme algo de su vida que le haga sentir tanta tristeza en la voz y los ojos? Tengo 15 años y quizás queramos sentarnos porque esto tomará un tiempo contar mi historia, dijo Shirosaki en respuesta a las preguntas del hombre. Cuando se acomodaron, Shirosaki le contó todo lo sucedido en su corta vida. Huelga decir que el desconocido estaba furioso porque un simple niño era tratado peor que algunos asesinos en masa, y los demonios de verdad ni siquiera eran tan malos con los niños la mayoría de las veces. Creo que dices la verdad, ¿cómo te llamabas? Le preguntó el hombre a Shirosaki, dándose cuenta de que tenía que preguntarle su nombre. Antes me llamaba Naruto, pero ahora me llamo Shirosaki, y creo que es de buena educación decir el tuyo también, respondió Shirosaki al hombre que también quería saber su nombre. El hombre se preguntaba si debía decirle a Shirosaki su nombre real o su nombre falso. Decidiendo confiar en Shirosaki por ahora, decidió decirle ambos nombres, ya que Shirosaki ya confiaba lo suficiente en él como para contarle sobre su vida. Mi verdadero nombre es Iwash, pero puedes llamarme Zangetsu cuando estés en presencia de otros como Ichigo.
Zangetsu le dijo esto como muestra de confianza y respeto por cómo Shirosaki nunca se rindió, ni siquiera en los momentos más oscuros de su vida anterior, y deseaba que hubiera más gente como él. Zangetsu, tengo una propuesta para ti, si me escuchas, le dijo Shirosaki a Zangetsu, quien respondió con un gesto alentador. ¿Qué tal si entrenamos a Ichigo y tú me ayudas a entrenarme para que gane experiencia con la espada? Haré lo mismo que Kurama me hizo a mí para que Ichigo domine mejor sus poderes. Yo seré el demonio al que teme, mientras que tú serás la voz de la razón y el bien que lo guiará en su camino. Así, ambos ayudaremos a Ichigo a desarrollar y dominar sus poderes cuando los obtenga. Después de explicarle su plan a Zangetsu, Shirosaki le ofreció la mano para estrecharlas y Zangetsu estaba de acuerdo. Por un momento, Zangetsu mantuvo una expresión contemplativa mientras pensaba en el posible acuerdo. Después, extendió la mano y la estrechó con Shirosaki, sellando el trato. Olvidé preguntar esto, pero ¿cuántos años tiene Ichigo ahora? Shirosaki le preguntó a Zangetsu, olvidándose de preguntar antes. Tiene casi un año y la razón por la que su paisaje mental está tan bien desarrollado es que sus poderes han fluctuado ligeramente desde su nacimiento, lo que ha obligado a su psique a desarrollar un lugar donde almacenar su poder sin matarlo debido a la cantidad de energía que fluye a través de él. Tampoco ayuda que Ichigo contenga los poderes de muchos otros, y si hubiera sido cualquier otra persona, ya habría muerto por el poder puro y sin explotar que contiene. Zangetsu le explicó a Shirosaki, quien se preguntó qué demonios era Ichigo para tener tanto poder. Bueno, creo que deberíamos comenzar a entrenar ahora y también observar la vida de Ichigo hasta que active sus poderes y nos llame para ayudarlo, le dijo Shirosaki a Zangetsu, quien formó una cara que le hizo preguntarse en qué clase de infierno se había metido. 15 años después y, para Shiroskai, los últimos años habían pasado rapidísimo. Entre el entrenamiento infernal con Zangetsu y el uso de sus poderes por su cuenta, y viendo la vida de Ichigo, le quedaba muy poco tiempo libre. Shirosaki aprendió lo que era tener una familia y amigos cariñosos que siempre estaban ahí para ti, incluso si no querías su ayuda. Lloró durante semanas cuando Masaki murió por su bondad, pues trataba a todos con tanta amabilidad que incluso a los violentos se calmaban en cuestión de segundos y dejaban de hacer lo que hacían. Deseaba que el mundo tuviera más gente como ella, porque entonces sería un lugar mucho mejor. Descubrió que tenía muchas cosas en común con Ichigo a lo largo de los años, como la protección que tenían de sus amigos sin importar lo que pasara y su actitud inquebrantable. Aunque también descubrió que Ichigo era tan ignorante con las chicas como antes, gracias a su fusión con Kurama, quien había existido durante siglos y estuvo sellado dentro de dos mujeres antes de ser sellado en él, aprendió mucho sobre las mujeres y no era tan desesperado con ellas como antes. Como Ichigo no vio la evidente atracción que Orihime sentía por él era algo que no entendía. Él y Kurama se llevaron mejor con el paso de los años, pero la mayor parte del tiempo Kurama dormía cuando no ayudaba a Shirosaki a entrenar con poderes, considerando que algunos de sus poderes de Oro eran similares a los de un Biju. Kurama incluso le contó que los Biju fueron creados. Shirosaki entonces entendió a Kurama como un hermano, ya que los últimos deseos de sus padres fueron escupidos por la gente de las naciones elementales que pretendían usar su poder para sí mismos. Cuando Ichigo conoció a Rukia, fue cuando las cosas finalmente se pusieron interesantes para Shirosaki, ya que eso significaba que Ichigo finalmente activaría sus poderes y comenzaría el verdadero entrenamiento. Rukia, de hecho, le recordaba a la princesa Koyuki a una Sakura útil, porque a veces tenía una personalidad fría y él podía ver en sus ojos un dolor profundo que intentaba mantener en secreto. También intentaba mantener a Ichigo a raya cuando hacía alguna estupidez. Algo que no entendía era por qué quería dormir en el armario de Ichigo con un Ichigo dormido en la misma habitación que ella, sin que Ichigo le agradara de alguna manera. Cuando Rukia fue secuestrada por su hermano Byakuya Kuchiki y su viejo amigo Renji Abarai, dejando a Ichigo cerca de la muerte, fue entonces cuando Shirosaki y Zangetsu intervinieron y apenas lograron salvarle la vida. Después de que Ichigo finalmente desbloqueó Shikai para Zangetsu, él y sus amigos se fueron a la Sociedad de Almas, donde la situación se desató en cuanto pusieron un pie allí. La ley de Murphy jodió a su grupo durante todo el viaje, porque prácticamente todo lo que podía salir mal durante el viaje en la Sociedad de Almas. Cuando Ichigo estaba a punto de perder contra Byakuya, Shirosaki decidió salvarle la vida, a la vez que lo asustaba muchísimo. Incluso lo ayudó a aprender una nueva técnica cuando lo poseyó. Cuando Ichigo y todos los demás descubrieron la verdad sobre lo que Aizen realmente hacía, decidieron dejar de lado sus diferencias para luchar y, con suerte, derrotarlo.
Desafortunadamente, no estaban preparados para el poder de la Zanpakuth de Aizen, y cuando aparecieron sus dos generales, la situación empeoró. Cuando Aizen y sus dos generales se fueron, Shirosaki escuchó brevemente a Jin pedirle disculpas a Ranjiku, algo que nadie escuchó, con una breve mirada de tristeza en su rostro que fue pasada por alto por todos, excepto por Shirosaki. Después de que todos se recuperaron y todo quedó aclarado, Ichigo y compañía regresaron al mundo de los vivos. 4 meses después Shirosaki supo instantáneamente que algo estaba pasando cuando Ichigo sintió un nuevo tipo de presión espiritual que ninguno de los dos había sentido antes. Cuando Ichigo llegó al parque, ambos se quedaron allí con un maltrecho Chad y una asustada Orihime. Decidiendo que era el momento adecuado para demostrarle a Ichigo que necesitaba aprender a controlar sus poderes huecos, Shirosaki lo poseyó a mitad del combate y procedió a golpear a los ahora identificados Yami y Ulquiorra. Cuando Ichigo recuperó el control, lo paralizó para infundirle temor sobre lo que sucedería si Shirosaki obtenía suficiente poder para controlar permanentemente su cuerpo y destruir todo lo que le importaba. Tras la partida de Ulquiorra y Yami, permitió a Ichigo recuperar el control de su cuerpo. Shirosaki pensó que Ulquiorra podría ser un buen seguidor para traer de vuelta a las naciones elementales junto con Jin, pero necesitaba aprender más sobre ellos antes de tomar decisiones, y también necesitaba comprender su poder. Las consecuencias de la segunda pelea de Ichigo contra Grimmjow. Mientras Ichigo se recuperaba de sus heridas en un plácido sueño, no notó que Orihime entró en su habitación, pero algo más sí lo hizo. En el paisaje mental de Ichigo, esa chica puede pensar que se ha ocultado, pero sé que está ahí, de pie junto a Ichigo, dijo Shirosaki con voz divertida. Me pregunto si a Zangetsu le interesaría meterse con Ichigo. Terminando la frase, fue a buscar a Zangetsu. Cuando encontró a Zangetsu, lo vio con una expresión divertida. ¿Te interesa meterte con Ichigo, viejo? Preguntó Shirosaki. Recibiendo un asentimiento alentador, procedió a explicarle su plan a Zangetsu, quien estuvo de acuerdo. Fuera del paisaje mental de Ichigo en ese momento, Orihime estaba a punto de besar a Ichigo, pero no pudo. Justo cuando estaba a punto de levantarse, sintió una pequeña liberación de presión espiritual que la hizo caer hacia adelante y besar a Ichigo en los labios. Por eso, se perdió por completo el sonido de la cámara. Cuando Orihime finalmente se dio cuenta de que había besado a Ichigo, inmediatamente cayó hacia atrás con tanto vapor saliendo de sus orejas que casi se convirtieron en llamas por el calor de la vergüenza. ¿De dónde salió esa presión espiritual? Se preguntó Orihime. Bueno, ¿quién lo hizo? Gracias, dijo sin dirigirse a nadie, o eso creía. Justo cuando lo dijo, juró haber oído a alguien que parecía un Ichigo malvado decir de nada. De vuelta al paisaje mental de Ichigo, Shirosaki estaba rodando por el suelo junto con Zangetsu aullando de risa. ¿Viste la expresión de su rostro? No tenía precio, afirmó Shirosaki entre risas. Qué bueno que pensaste en enviarle un mensaje a Urahara para tomar una foto de Orihime besando a Ichigo. ¿Quién iba a pensar que podías usar presión espiritual para enviarle código Morse a alguien? Le dijo Zangetsu a su compañero en el crimen. En la tienda de Urahara, Urahara acababa de regresar después de recibir ese extraño mensaje que le decía que fuera con su cámara experimental que casi no siguió si sus sentidos de chantaje no se hubieran activado. ¿Dónde estás, Yoruichi? Tengo algo que mostrarte sobre cierta persona de pelo naranja, dijo Urahara al entrar en su tienda. Apenas lo dijo, sintió a alguien detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Yoruichi de pie detrás de él con una expresión de alegría y la mano extendida en el gesto universal de Dame. Kisuke, ¿serías tan amable de entregarme la cámara para que pueda ver la supuesta imagen? Dijo Yoruichi en un tono que decía. Haz lo que te digo o experimentarás un dolor horrible hasta que me la entregues. Decidiendo quedarse en una pieza y no experimentar un dolor horrible, hizo lo inteligente y le entregó la cámara. Cuando vio la imagen de Orihime besando a un Ichigo inconsciente, le creció una sonrisa que casi literalmente llegaba de oreja a oreja similar a la de cierto príncipe payaso del crimen. Al mirar a Kisuke, vio la misma expresión en su rostro. Sin embargo, notó algo que la inquietaba. No podía sentir la presión espiritual de Orihime en absoluto. Con tono serio, a pesar de la situación en la que se encontraban, dijo. Kisuke, ¿dónde está Orihime? Porque no puedo sentir su presión espiritual cerca de Karakura. Parece que tienes razón.
Creo que se fue con Ulquiorra a Aizen, dijo Kisuke con una expresión de felicidad que desapareció rápidamente al oírlo. Otra razón era la gran intención asesina que Yoruichi le estaba enviando. Kisuke, ¿te importaría decir eso otra vez por mí? Dijo Yoruichi en un tono empalagoso que hablaba de muerte y dolor con una mirada en su rostro que haría que cierto capitán se sintiera orgulloso. Escuadrón 4 cuartel. La capitana Unohana de repente sintió como si alguien hubiera usado su sonrisa sin que ella estuviera allí para presenciar cómo la usaba en alguna pobre alma desafortunada. ¿De vuelta en la ciudad de Karakura? Preferiría no hacerlo, dijo Kisuke con miedo. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para apaciguar a Yoruichi, quien comenzó a darle una paliza brutal durante el resto de la noche. Cuando por fin terminó, Kisuke yacía en el suelo, hecho un ovillo. Feliz de que hubiera terminado, intentó ver el lado positivo del material de chantaje que había conseguido. Por cierto, tienes que decirle a Ichigo que Aizen secuestró a Orihime y que podrías haber hecho algo al respecto, pero decidiste no hacerlo para poder chantajearlo después, dijo Yoruichi mientras le quitaba la cámara. Kisuke se sintió realmente desesperado en ese momento, pues todo su esfuerzo se había ido al garete con lo que Yoruichi acababa de decir. Una semana después, Ichigo finalmente llegó a las noches con sus amigos tras descubrir que Aizen se había llevado a Orihime y que Kisuke podía llevarlos allí. Casi se sale con la suya dejando escapar a Orihime de no haber sido por cierta mujer de cabello morado que se lo contó a Ichigo y compañía antes de partir hacia Hueco Mundo. La expresión de Ichigo fue invaluable al ver la foto, y aún podía oír la risa de Shirosaki una semana después. Huelga decir que Ichigo y sus amigos le dieron una paliza a Urahara, e incluso puede que lo castraran prematuramente por la cantidad de patadas que todos le dieron. Cuando terminaron de golpearlo, partieron hacia Hueco Mundo con la advertencia de que no volviera a hacerlo. En ese momento, Ichigo luchaba contra Grimhou con su máscara Orou para obtener ventaja. Cuando Grimhou decidió atacar a Orihime para que Ichigo luchara con más ahínco, Ichigo finalmente dejó de contenerse y lo derrotó. Shirosaki pensó que Grimhou podría ser un buen aliado para las naciones elementales si podía seguir sus órdenes y dejarle liderar. Grimhou incluso le recordaba a su antiguo yo, solo que era mucho más descuidado y violento en su ataque que nunca. Cuando el quinto espada Noitra Hilga apareció, las cosas empezaron a irle muy mal a Ichigo. Noitra apareció cuando Grimhou intentaba seguir luchando a pesar de perder la batalla. Cuando Grimhou iba a cargar contra Ichigo, le lanzó su espada directamente, hiriéndolo aún más y eliminándolo permanentemente de la pelea. Este hombre, esta cosa disgustó enormemente a Shirosaki cuando descubrió que haría lo que fuera necesario para obtener más poder, incluso si eso significaba matar a sus camaradas, como intentó hacer con él, a quien Shirosaki realmente apreciaba. Lo que lo hizo odiar a Noitra aún más fue que odiaba a las mujeres poderosas, especialmente cuando tenían más poder que él y podían vencerlo fácilmente. Neil le recordaba a una combinación de su antiguo yo y Tsunade. Neil era como esa persona que todos apreciaban, pero que nunca podían comprender del todo por su extraño comportamiento. Un minuto estaba feliz y cariñosa, y al siguiente, seria y filosófica con todos. Pensó que podría ser una buena aliada para las naciones elementales, pero dudaba que estuviera dispuesta a masacrar a miles, o incluso a millones, para hacer que la gente de Konoha y todos los que alguna vez lo lastimaron o intentaron matarlo. Volviendo a la pelea. Ichigo perdía por goleada contra Noitra y habría muerto si él no se hubiera transformado en adulta y hubiera salvado a Ichigo en el último momento. Habría derrotado a Noitra, pero debido a la grieta en su máscara, cuando estaba a punto de asestar el golpe mortal, se transformó de nuevo en su forma infantil. Esto le permitió a Noitra casi ganar si Kenpachi no hubiera intervenido. Kenpachi permitió que Ichigo escapara y rescatara a Orihime, quien había sido secuestrada por un miembro desconocido de los Espada. Shirosaki esperaba, e incluso sabía, que Kenpachi derrotaría a Noitra y que ese bastardo merecía morir. Ichigo encontró entonces a Orihime, quien se encontraba bajo la custodia de Ulquiorra. Tras un breve intercambio de palabras, Ichigo decidió iniciar la batalla activando su máscara y lanzando su ataque característico, Getsuga Tenso, contra Ulquiorra. A pesar de este potente ataque, ni siquiera le hizo daño, ni siquiera lo arañó, ni los ataques posteriores de Ichigo. Decidiendo que ya había tenido suficiente, Ulquiorra llevó a Ichigo a la cima de los noches y, a través de ella, para mostrarle su resurrección, demostrarle su verdadero poder y tratar de mostrarle la verdadera desesperación. Para su crédito, Ichigo no flaqueó en ningún momento durante la pelea.
Ulquiorra no podía comprender cómo Ichigo no se rendía a pesar de enfrentarse a un oponente tan superior como él. Pensaba que Ichigo podría rendirse si le mostraba su poder secreto, que dudaba que incluso Aizen conociera. Poniendo fin a esta secuencia de pensamientos, pronunció dos palabras que lo cambiarían todo. Segunda etapa. Shirosaki supo al instante que debía traer a Ulquiorra de vuelta a las naciones elementales. Se convenció aún más cuando Ulquiorra destruyó por completo a Ichigo, incluso lo mató justo cuando Orihime y Uryu llegaron para presenciar su aparente muerte. Shirosaki pensó que ya era suficiente y poseyó el cuerpo de Ichigo, convirtiéndolo en un bastolorde. Shirosaki pensó que, en ocasiones, Ulquiorra incluso parecía tenerle miedo durante su combate. Desafortunadamente para Shirosaki, era difícil controlar sus poderes huecos fuera del paisaje mental de Ichigo, y la voluntad de control de este le hizo perder el control de su forma Bastolorde y atacar a todos los que estaban cerca, incluyendo a Orihime y Uryu. Logró recuperar el control el tiempo suficiente para que Ulquiorra liberara a Ichigo de su forma Bastolorde cortándole uno de sus cuernos. Shirosaki se sintió un poco triste cuando Ulquiorra extendió la mano que le quedaba para alcanzar a Orihime, y cuando Orihime intentó tocarla, se desvaneció. Después de todo lo sucedido, necesitaba dejar a Ichigo solo temporalmente para que aprendiera a controlar su nuevo poder y a lidiar con la nueva apariencia que obtuvo al convertir el cuerpo de Ichigo en Bastolorde. Anteriormente. Actualmente luce como su Oyou interior cuando Ichigo entró en su paisaje mental para aprender el Getsuga Tenso final, que en mi opinión lucía genial. Cuando Ichigo regresó a Karakura y vio cómo todos sus conocidos habían sido derrotados por los espada, Jin o Aizen, empezó a dudar de su victoria, y esto se notó en su lucha contra Jin y Aizen. Su padre llegó para salvarle la vida y ayudarle a enseñar el Getsuga Tenso final tras la marcha de Aizen. La siguiente vez que vemos a Ichigo, estaba en el Dangai, entrando en su paisaje mental para aprender el Getsuga Tenso final después de que su padre detuviera la corriente en el Dangai. La lucha entre Ichigo y la forma combinada de su Oyou interior y Zangetsu ocurre igual que en el anime. Tras aprender el Getsuga Tenso final y el precio por usarlo, Ichigo luchó contra Aizen, quien había sido traicionado por Jin. Al ver la mirada de Ichigo, Jin le dio su bendición para luchar contra Aizen. Lo que Shirosaki presenció a continuación fue una de las peleas más épicas que jamás había visto. Cuando Ichigo estaba a punto de usar Mugetsu contra Aizen, se despidió de Zangetsu por haberlo entrenado y por ser su amigo mientras estuvo sellado dentro de Ichigo. Cuando Ichigo usó Mugetsu, destruyó por completo a Aizen y ganó, solo para descubrir que Aizen había sobrevivido gracias a Logioku. Tras perder sus poderes, Ichigo vio una luz brillante surgir en su mente y notó que la energía que emanaba de ella se sentía igual que la muerte cuando la conoció. Cuando la luz consumió a Shirosaki, vio que estaba en el mismo lugar donde se encontró con la muerte la primera vez. Algo que definitivamente no esperaba era que no solo hubiera muerte allí. Había un total de 9 individuos, sin contar a la muerte ni a él mismo. Capítulo 4. Shirosaki esperaba ver muchas cosas al reencontrarse con la muerte, pero jamás imaginó ver a los individuos que vio ante él. Una cosa que esperaba era que lo atacaran, sobre todo porque eran enemigos de Ichigo. Vio a Grimhou, Ulquiorra, Jin y Cinco Espada que nunca había conocido o que solo vio brevemente. Miró a la muerte con una mirada inquisitiva preguntándose qué estaban haciendo aquí cuando creía que se suponía que debía elegir a sus seguidores después de conocer a la muerte pero antes de partir hacia las naciones elementales. Lo que no vio fue que la muerte los había amenazado con que si alguno de sus invitados la atacaba a ella o entre sí, les haría experimentar sus peores pesadillas hasta el fin de los tiempos. Cuando Grimhou y algunos otros no le creyeron, decidió mostrarles una muestra de cómo sería eso para ellos. No hace falta decir que cuando decidió terminar su ejemplo, algunos de ellos estaban en posición fetal. Grimhou incluso se mecía hacia adelante y hacia atrás mientras se chupaba el pulgar, estaba aterrorizado por lo que había visto. Al ver la mirada perpleja de Shirosaki, Muerte decidió aclarar. Sé que te preguntas por qué tengo tantos arrancar aquí, sobre todo si solo conoces a dos. Bueno, vi a algunos arrancar que no conocías y que podrían ayudarte en las naciones elementales y derrotar fácilmente a cualquiera que se interpusiera en tu camino, dijo Muerte con un tono sabio. También algunos tienen creencias similares y vivieron de forma similar a la tuya en muchos aspectos. Tomemos como ejemplo a Stark y Lilinete, dijo Muerte mientras señalaba a un hombre de cabello castaño con mandíbula pronunciada y una expresión aburrida o desinteresada, y a una joven de cabello verde y ojos rosados.
Su máscara hueca, un casco, le cubría la cabeza con un cuerno que sobresalía del lado izquierdo. Una vez fueron un ser muy solitario porque cualquiera que se acercara a su forma original moría por su presión espiritual. Con el tiempo, la soledad se agravó tanto que su forma original decidió dividir su poder y crear dos cuerpos para no estar solo nunca más. Después de que la muerte terminó su explicación, Stark y Lilinette se sorprendieron de que alguien supiera tanto sobre ellos y aún más sorprendidos de que si escucharon a la muerte en ese momento, este hombre parado frente a la muerte, que se parecía a uno que Ichigo Kurosaki había en un momento de su vida, experimentó una intensa soledad. Bueno, supongo que entiendo tu razonamiento detrás de Stark y Lilinette, pero ¿qué hay de Grimhow, la mujer rubia y lo que supongo que es su fracción, que está detrás de ella? ¿Y cómo supiste que quería que Ulquiorra y Jin se unieran a mí para destruir Konoha? Preguntó Shirosaki a muerte con una expresión perpleja. La muerte miró a Shirosaki con una expresión de ¿tienes esa mirada tonta? Sin creer que acababa de hacerle algunas de esas preguntas, dado quién era ella y lo que le dijo la última vez que se vieron. Decidió responder a sus preguntas. Para responder a tu pregunta sobre Grimhow, quería a alguien que aceptara la destrucción y luchar contra múltiples oponentes que también pusieran a prueba sus habilidades a diario. También porque yo podía, y tú deberías, saber que no debes discutir con la muerte. Concluyó la frase con un tono desafiante que asustó a Shirosaki por lo que ella podría hacerle. Grimhow estaba extasiado, como mínimo, al enfrentarse a tantos oponentes fuertes, y al parecer, a la muerte le gustaba por alguna razón, lo cual debía ser un buen punto de partida. Sin embargo, Grimhow hizo algo que ningún hombre debería intentar. Invitar a la muerte a salir sin que ella realmente lo apreciara. Grimhow se acercó a la muerte y la rodeó con el brazo. Dejemos a estos idiotas y vayamos a un lugar agradable, le dijo Grimhow a la muerte con su habitual sonrisa. Esto provocó la reacción de todos. Shirosaki se llevó la mano a la cara, sin poder creer que Grimhow pudiera ser tan estúpido. Stark y Lilinette reaccionaron de forma similar y trataban de no reírse de la estupidez de Grimhow. Sin embargo, la reacción de la arrancar rubia y su fracción fue la peor, considerando que querían matar a Grimhow, ya que creían que solo la usaría por su poder. Sin embargo, nadie estaba preparado para la reacción de muerte al invitarla a salir. La muerte agarró el brazo de Grimhow y lo retorció, dejándolo tras su espalda en la postura de un tío. Incluso se podía oír cómo sus huesos empezaban a romperse por la fuerza con la que lo sujetaba. Nunca asumas que me gustas solo porque te salvé la vida, y nunca me invites a salir a menos que haga algo por ti como lo que hice con Shirosaki. Con cada palabra que pronunciaba la muerte, su voz se elevaba con un instinto asesino que se centraba solo en Grimhow. Tras decir esto, la atención de todos se centró en Shirosaki, quien no estaba seguro de cómo sentirse respecto a los sentimientos de la muerte hacia él. Sin embargo, la muerte decidió terminar de hacerle preguntas a Shirosaki después de soltar a Grimhow. La arrancar rubia es Tierra Rivel, y quienes están detrás de ella son su fracción. Arribel simboliza el sacrificio, algo con lo que deberías estar muy familiarizado, dado lo mucho que tuviste que sacrificar en tu vida, Shirosaki, y cómo esto finalmente te condujo a la muerte a manos de aquellos a quienes debías proteger. Además, supe que querías que Ulquiorra y Jin se unieran a ti porque soy la muerte, y eso me otorga cierta omnipotencia. Cuando la muerte terminó de responder a las preguntas restantes de Shirosaki, todos reaccionaron de diversas maneras. Todos miraban a Shirosaki, preguntándose lo difícil que había sido su vida para ser asesinado por las mismas personas a las que se suponía que debía proteger. Shirosaki, mientras tanto, miraba a Arribel con respeto. Pero lo que no entendía era que a Arribel le resultaba familiar, pero no podía recordar a quién le recordaba. Al darse cuenta de que Shirosaki la miraba con una mirada interrogativa en su rostro, ¿por qué me miras de esa manera, Shirosaki? Le preguntó Arribel con su propia mirada interrogativa. Bueno, Arribel, me recuerdas a alguien, pero no puedo recordar a quién me recuerdas, respondió Shirosaki. Antes de que Arribel pudiera responder a la respuesta de Shirosaki, la muerte decidió hablar después de decidir que se habían desviado del tema lo suficiente. De todos modos, volviendo a lo que iba a decir antes de que todos se desviaran del tema, iba a decir que les iba a contar sobre la vida de Shirosaki, ya que le conté sobre la mayoría de sus pasados, pero solo si me daba permiso para hacerlo, ya que su pasado es bastante oscuro a veces. Tan oscuro que haría que la vida de un Orou pareciera un paraíso a veces. Iba a dejar que Shirosaki decidiera si hablaría de su pasado o si querría que lo hiciera yo para no tener que revivir eventos tan horribles de nuevo.
dijo la muerte con una voz muy seria para demostrar aún más lo seria que era. Todos quedaron impactados por decirlo menos ante lo que la muerte había dicho y tuvieron algunas dificultades para creer lo que dijo sobre Shirosaki. Arribel, Stark, Lilinete, Jin y Sun-san creyeron a la muerte mientras que todos los demás tuvieron dificultades para creer la afirmación de la muerte. Grimhow dudaba seriamente de lo que la muerte había dicho. Ulquierra quería los hechos antes de creer a la muerte. Apache y Milagro dudaban de que alguien pudiera haber vivido una vida peor que la de un hueco. Aquellos que creyeron a la muerte lo hicieron porque miraron a los ojos de Shirosaki y vieron un dolor paralizante y una soledad que podría quebrar a hombres inferiores en segundos. Jin ni siquiera tuvo que dudar de la muerte porque había hecho el equivalente a arrancarse el corazón por lo que tuvo que hacer para poder acercarse a Aizen y matarlo como le hizo a Ranjiku. Shirosaki vio que algunos creían en la muerte mientras que otros no, así que decidió hablar. Muerte, puedes contarles sobre mi infancia e incluso cómo morí. Preferiría no tener que revivir esos recuerdos por ahora, declaró Shirosaki con voz sombría. Después de decir eso, usó sonido para alejarse lo suficiente de los demás y no tener que escuchar lo que sucedió después. Tras la partida de Shirosaki, Muerte decidió contarles a todos los presentes su historia. Lo que voy a contar no debe repetirse, ¿me entienden? Dijo Muerte con una voz llena de instinto asesino para dejar claro que hablaba en serio sobre no repetirlo. Tras recibir gestos de aliento de todos, Muerte empezó a contarles lo que le había sucedido a Shirosaki para convertirlo en el hombre que vieron hoy. 4 años después del ataque del Kyuubi. Una tormenta para la historia es la mejor descripción de lo fuerte que fue esta tormenta. El viento era tan intenso que algunos de los árboles más grandes de Konoha temblaban y gemían por la tensión que el viento ejercía sobre ellos. Todo lo que no estaba atado o dejado en las calles volaba por los aires y rompía ventanas al impactar contra ellas. La lluvia fue tan intensa que ciertas zonas bajas de la aldea se inundaron. Los rayos caían cada 5 segundos y la mayoría caían en el área dentro o alrededor de la aldea. Todas las misiones y operaciones en la aldea, excepto las más esenciales, se detuvieron hasta que la tormenta pasó y se declaró un estado de emergencia donde nadie podía salir de sus casas y refugios hasta que la tormenta pasara y el Hokage declarara que era seguro salir. Naruto no entendía cómo lo habían dejado en medio de la tormenta. Recordó que la directora del orfanato le había pedido que saliera a recoger los juguetes que los otros huérfanos habían dejado afuera la noche anterior y, sin darse cuenta, le hiciera el trabajo. Cuando salió y recogió los juguetes que le había pedido, regresó al orfanato, donde descubrió que la puerta estaba cerrada y que la tormenta, que había comenzado hacía una hora, estaba empeorando. Pasó horas gritando y golpeando la puerta sin éxito, y cuando por fin recibió una respuesta, fue la directora del orfanato. Piérdete, demonio, ya no te queremos más. Alégrate de que te hayamos dejado quedarte tanto tiempo, demonio. Exclamó la directora a Naruto por encima del rugido del viento y los truenos. Naruto, al no ver a nadie más, corrió a las calles en busca de algún refugio contra la tormenta, que empeoraba cada vez más. Cada puerta a la que tocaba respondía de forma similar a la del director del orfanato. Eso ocurrió ayer por la mañana, y tuvo suerte de llegar a esta casa abandonada anoche. Sin saberlo, había entrado en la finca Namikaze, donde vivían sus padres. Solo pudo refugiarse en la cocina debido a una extraña escritura en las otras puertas que le impedía acceder a las zonas más seguras de la casa. Habría intentado revisar la casa con más atención, pero una roca rompió una ventana y dejó entrar el viento y la lluvia. Era de noche y la tormenta finalmente había amainado, y Naruto por fin pudo comprender dónde estaba exactamente. No sabía por qué, pero sintió una calidez en el corazón. Sabía que no podía quedarse allí, así que decidió abandonar el edificio. Al ver que su ropa ya no era más que harapos, decidió regresar al orfanato para intentar conseguir algo de ropa y sus pertenencias. Al salir de la finca, sin saberlo, llamó la atención de una tal Aruno, quien se había mudado al otro lado de la calle de la finca de su amado Yondaime tras el ataque del Kyuubi, porque era el hombre al que siempre amaría, no su patético pretexto de esposo. Al ver que el demonio tenía el valor de entrar en su casa, decidió reunir a un grupo de personas afines. Tan enfurecida que olvidó que solo los miembros de la familia Yondaime podían entrar en su recinto. Naruto casi había llegado al orfanato cuando oyó a un grupo grande de gente moviéndose detrás de él. Al darse la vuelta, vio a un grupo grande que empezaba a rodearlo, todos con expresiones de ira y asco, dirigidas a él. Incluso creyó ver a un ninja entre la multitud. Todos blandían algún tipo de arma, y parecían muy afiladas.
Bueno, demonio, ¿tienes algo que decir? Gritó una mujer de cabello rosa. Bueno, da igual lo que digas, terminaremos lo que el Yondaime empezó y te mataremos por usar su hogar para tus malvados propósitos. Tras decir esto, la multitud se alborotó aún más y empezó a apiñarse alrededor de Naruto. Naruto estaba incomprensiblemente asustado y ni siquiera entendía por qué iban a hacerle daño. Los adultos con armas a distancia se las lanzaron a Naruto en puntos no vitales de su cuerpo y lo inmovilizaron contra la pared de un callejón cercano para que no pudiera moverse y pudieran torturarlo más tiempo, e incluso tal vez matarlo esa noche. La mayoría de los adultos simplemente lo golpearon o lo apuñalaron. Los ninjas entre la multitud usaron justo de fuego contra él. Incluso había algunos Anbu entre la multitud. Estos Anbu eran los que se suponía debían proteger a Naruto. Sin embargo, durante todo esto, Naruto no lloró ni una sola vez. Uno de ellos tenía cabello plateado que desafiaba la gravedad y una máscara de perro en la cara. Esta noche, demonio, morirás por matar a mi sensei, dijo el Anbu con máscara de perro, extendiendo la mano derecha y cubriéndola con un rayo. Raikiri. Gritó el hombre, y atravesó el pecho de Naruto con la mano, con la esperanza de matarlo. Esto habría matado a cualquier otro niño, pero como Naruto tenía el Kyuubi sellado en su interior, le otorgaba un factor de curación lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todos estos ataques contra su cuerpo de 4 años. Sin embargo, esto no alivió en absoluto el dolor que sentía. Cuando la multitud finalmente se fue, Naruto lloró. Su pequeño cuerpo estaba tan desgarrado que era difícil distinguir dónde terminaban unos y dónde empezaban otros. Su ropa era prácticamente inexistente. Cuando Naruto estaba a punto de desmayarse, vio a alguien llegar e intentar ayudarlo. Creyó ver un cabello morado con una coleta corta y puntiaguda. También vio a alguien con una máscara de comadreja Anbu y unos extraños ojos rojos que para muchos parecerían fríos, pero para Naruto eran cálidos y amigables. Poco después de verlos llegar, finalmente perdió el conocimiento. A la mañana siguiente y después de que dos desconocidos dejaran a Naruto en el hospital, solo lo atendió una enfermera recién titulada con muy poca experiencia en el tratamiento de heridas. Todos los médicos y la mayoría de las enfermeras se negaron a ayudar a Naruto, por lo que solo una persona intentó ayudarlo. La enfermera se llamaba Rose Aruno y no podía entender cómo la gente podía lastimar a un niño tan pequeño. Rose tenía 14 años y acababa de terminar su formación como enfermera la semana pasada, lo que significaba que tenía muy poca experiencia en el mundo real. Cuando el Sandaime Hokage se enteró de lo sucedido con el pequeño Naruto, se emocionó al saber que finalmente alguien le haría pagar por matar a su esposa e hijo mayor antes de que el demonio fuera sellado en Naruto. Sin embargo, sabía que si lo sucedido se prolongaba demasiado, tendría un Jinchuriki inestable que jamás protegería Konoha. Decidido a buscar una segunda opinión, convocó a una reunión con su antiguo rival, Danzo, para hablar sobre qué hacer al respecto. Tras la llegada de Danzo a su oficina, Sarutobi decidió ponerse manos a la obra de inmediato. Danzo, ¿sabes por qué te llamé? Preguntó Sarutobi. Me llamaste para que te ayudara a decidir qué hacer con Naruto después de que sufriera su primera paliza anoche y qué deberías hacer para que no se vuelva contra Konoha. Tras recibir un asentimiento de Sarutobi, continuó. Bueno, podríamos ponerle un sello de memoria único que haría que Naruto olvidara cualquier rasgo distintivo de los futuros miembros de la mafia. También haría que pensara que la última vez que fue atacado por una mafia fue hace meses en lugar de hace unos días o la noche anterior. También podríamos ponerle un sello de lealtad que lo haría leal a ciertos miembros de la aldea, como el Hokage. Concluyó Danzo con el tono impasible que siempre usaba en público. Sarutobi lo pensó un momento y pensó que podría funcionar, pero vio algunas fallas en el plan. Danzo, ¿qué tan fuerte será este sello y qué podría romperlo? También quiero incluir un sello de memoria que le hará olvidar que los Anbu lo atacaron como anoche con Inu. También incluiré un sello que afectará su capacidad de aprender y memorizar lo que le enseñen, lo que le dificultará independizarse de Konoha. Aunque entiendo que esto lo afectará en la academia, también lo hará menos amenazante para nosotros, dijo Sarutobi con voz tranquila. Danzo se sorprendió un poco de que Sarutobi estuviera de acuerdo con su plan para Naruto, y aún más de que él también lo estuviera. Para responder a tu pregunta sobre la fuerza del sello, debería durar poco más de un año en las condiciones adecuadas. Duraría más si Naruto no sufriera palizas, pero debido a las palizas que recibirá, el sello se debilitará cada vez que un grupo lo ataque.
Para evitarlo, tendrás que reaplicar el sello una vez al año y colocarlo en algún lugar de su cuerpo donde no tengas que preocuparte por un ataque. Te sugiero colocar el sello en su boca, donde nadie lo vea. Además, si quieres, puedo hablarles a ciertas personas sobre el sello para que, cuando formen un grupo para atacar a Naruto, sepan que deben evitar lastimarle la boca. Una persona que sugeriría es Meguki Aruno. Después de todo, ella fue una de las líderes del grupo anoche y puede formar un grupo en cualquier momento para atacar a Naruto, dijo Danzo después de reflexionar sobre qué decirle a Sarutobi para que todos estuvieran contentos. Sarutobi reflexionó un momento y le gustó el plan de Danzo para lidiar con Naruto. Danzo, estoy de acuerdo con tu plan y quiero que ese sello esté listo mañana para poder ponérselo al joven Naruto cuanto antes. Mientras Danzo y Sarutobi conversaban en su oficina, Sarutobi olvidó que había pedido hablar con la enfermera de Naruto después de que terminara de atenderlo. Rose llegó justo a tiempo para escuchar todo lo que dijeron esos dos hombres y supo que debía ayudar a Naruto a salir de la aldea, incluso si muriera en el intento, porque se lo merecía. Así que corrió de vuelta al hospital a buscar a Naruto y, al llegar a su habitación, lo vio despierto. Decidió que si le contaba a Naruto lo que el Hokage le iba a hacer, sería más fácil sacarlo de la aldea y ponerlo a salvo. Aunque le costó explicarle a Naruto lo que el Hokage le iba a hacer, él finalmente lo entendió y accedió a irse con ella. Rose pudo sacar a Naruto del hospital sin problemas y estaban a punto de llegar a la puerta de una aldea cuando tres Anbu aparecieron frente a ellos. Rose Aruno, ¿por qué te vas de la aldea con esta niña? Preguntó un Anbu con máscara de Inu. Sabía por qué quería irse, pero solo quería confirmar sus sospechas y, con suerte, obtener una confesión suya. Sé lo que el Hokage quiere hacerle a Naruto y no permitiré que suceda bajo mi supervisión, exclamó Rose con tanta valentía que impresionó al Anbu. Inu hizo algunos gestos a sus compañeros Anbu y corrieron a capturar a Rose y Naruto. Los compañeros de Inu los noquearon con un rápido golpe en el cuello. Después de capturarlos, su equipo se dirigió a TI para aplicar el sello a Naruto en un ambiente más tranquilo y decidir qué hacer con Rose sin que nadie supiera a dónde iba. Después de que Rose y Naruto fueran llevados a Teiji, el Hokage se enteró de lo sucedido y pensó en qué hacer con Rose. Finalmente, encontró la manera perfecta de complacer a todos, incluida su familia. Entonces, mandó llamar a un Yamanaka para que lo esperara en Teiji y a alguien para que también buscara a Sakura Haruno. 2 horas después y cuando Rose despertó, una de las últimas cosas que esperaba era ver a su hermanita con los ojos vendados y atada a una silla con sellos sordos que le impedirían oír nada hasta que se los quitaran. También vio a Naruto encadenado a una pared, aún inconsciente. Se dio cuenta de que estaba encadenada a una pared y frente a Naruto. Entonces oyó el sonido de una puerta abriéndose y vio a 4 personas entrar. Inmediatamente notó al Hokage. También notó que Danzo lo seguía de cerca, seguido por un Anbu con máscara blanca y cabello naranja. El cuarto le llamó la atención al parecer un joven un poco más joven que ella. Vestía plata, gafas y vestía un traje Anbu sin máscara. Mientras Rose observaba a la gente frente a ella, no se dio cuenta de que Naruto comenzaba a despertar. Aunque esto pasó desapercibido para Rose, no pasó inadvertido para el Hokage y sus compañeros. Así que el demonio finalmente ha decidido despertar y honrarnos con su presencia, dijo Sarutobi con la voz cargada de ira y rabia. Cuando Naruto escuchó esa voz y vio que provenía del hombre al que llamaba abuelo, no podía creer que una de las pocas personas que creía que realmente se preocupaban por él lo odiara más que nadie. Seguía sin entender por qué lo llamaban demonio. ¿Por qué sigues llamándome demonio si no le he hecho nada a nadie? Preguntó Naruto con una voz tan llena de tristeza que rompería el corazón de cualquiera. Por desgracia para él, solo afectó a Rose. Al oír lo destrozado que sonaba Naruto, Rose rompió a llorar de tristeza hasta que oyó una fuerte bofetada. Vio a Naruto con la mitad de la cara roja y la mano del Hokage alzada para abofetearlo de nuevo. Deja de mentirnos, demonio. Sabes exactamente lo que hiciste y creías que podrías salirte con la tuya matando a tanta gente con solo adoptar la forma de un niño. Pues bien, vimos a través de tus mentiras e ilusiones, demonio. Así que cuando dices que no hiciste nada malo, sabemos que nos mientes a nosotros y a ti mismo. Mataste a cientos, si no miles, de personas cuando atacaste Konoha hace 4 años, le gritó el Hokage a Naruto, quien se estremecía con cada palabra y estaba demasiado asustado para pensar con claridad. Mientras el Hokage decía esto, les indicó a los 3 Anbu que lo acompañaban que comenzaran con lo que tenía en mente.
Un Anbu de cabello naranja se acercó a Sakura, que aún dormía, y se paró a su lado. Los otros dos Anbu se acercaron a Rose, desenvainaron sus tanto y se colocaron a ambos lados. Aunque Rose temía lo que le pudiera pasar, decidió ayudar a Naruto, aunque sabía que probablemente moriría en los próximos minutos. Miró directamente a Naruto a los ojos y, cuando él la miró fijamente, habló con esa voz llena de amor y valentía que solía mostrar a un familiar cercano. Naruto, pase lo que pase, debes saber esto. Siempre habrá alguien ahí fuera que te amará y se preocupará por ti, aunque no lo sepas. Sé que algún día cambiarás el mundo porque tienes el corazón de un verdadero líder, no como el Hokage que abusa de su autoridad. También prométeme que harás que todos se responsabilicen de esta paga, que nunca me olvidarás ni lo que hice por ti, y que protegerás a mi hermanita Sakura. Rose dijo esto con determinación para ayudar a Naruto a ganar coraje y recordar sus palabras. Le prometo a Rose que haré lo que me pediste y me aseguraré de que todos los que hicieron esto paguen por ello, gritó Naruto para demostrar su seriedad. Mientras Rose y Naruto conversaban, el Hokage estaba dando los últimos toques al sello que iba a usar en Naruto, por lo que les permitió hablar tanto tiempo como pudieron. Ahora que había dado los últimos toques al sello, les indicó a los Anbu que comenzaran el plan. Cuando los dos Anbu vieron la señal de su Hokage, levantaron sus espadas para golpear a Rose mientras el Hokage obligaba a Naruto a mantener los ojos abiertos y asegurarse de ver todo lo que iba a suceder a continuación. Los dos Anbu primero cortaron a Rose a los lados de su estómago y se aseguraron de no ir demasiado profundo o tocar ningún punto vital para que sufriera más tiempo. Luego le cortaron la mitad de las manos y les hicieron suficiente daño que incluso si viviera, nunca podría volver a tener una carrera médica. Luego cortaron sus muslos y uno de los Anbu usó su afinidad de rayo para electrocutar sus piernas y destruir el sistema nervioso de sus piernas quitándole la capacidad de caminar. Rose gritó durante todo el proceso y Naruto lloraba e intentaba lo mejor que podía no mirar lo que le estaba sucediendo, pero Hiruzen no le permitía apartar la mirada ni cerrar los ojos. El Anbu luego procedió a cortar sus hombros, estómago, útero y luego a hacer cortes superficiales en su rostro. El Anbu con la afinidad de rayo enviaría rayos a través de su tanto cada vez que la cortaba con su espada. Rose ahora solo sentía dolor y la sangre que le corría por el cuerpo. El otro Anbu que la estaba cortando notó el llanto de Naruto y le envió señales con la mano a su compañero para comunicarle lo que tenía en mente. Usando su afinidad con el agua, usó un jutsu para recolectar todas las lágrimas de Naruto y distribuir el líquido uniformemente sobre Rose y sus alrededores. Una vez que estuvo cubierta por las lágrimas de Naruto, el Anbu con afinidad con el rayo envió un rayo a través de su espada. Entonces decidió esperar la aprobación del Hokage. Hiruzen vio lo que los dos Anbu iban a hacer y les dio luz verde para hacer lo que estaban planeando mientras le hacía un gesto al Anbu de cabello naranja que estaba junto a Sakura para que se preparara para su papel. Tras recibir la aprobación del Hokage, el Anbu con afinidad con el rayo atravesó con su espada la espalda de Rose. El movimiento la paralizó y la conmocionó aún más que cualquier otro ataque de rayos, debido a las lágrimas que cubrían el cuerpo de Naruto, lo que incrementó la fuerza del rayo. Incluso comenzó a incendiarse en ciertas partes de su cuerpo, causándole aún más dolor. Naruto sintió que su frágil corazón se rompía en mil pedazos. Cuando el Hokage vio que Naruto estaba casi listo para usar la energía del zorro y que Rose estaba a punto de morir, le dijo al Anbu que se detuviera. Comienza el proceso de extracción y transferencia mental ahora antes de que Rose muera y perdamos la oportunidad de hacerlo. Le ordenó el Hokage al Anbu de cabello naranja, quien obedeció. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el proceso, Rose habló por última vez. Naruto, quiero que sepas que, a pesar de conocerte hace poco, he llegado a quererte y espero que otros te vean como la persona bondadosa que realmente eres. Asegúrate de cumplir también la promesa que me hiciste, le dijo Rose a Naruto con una voz llena de amor y valentía, a pesar de lo débil que sonaba por la tortura que había sufrido. Su único ojo, que aún funcionaba, miraba directamente a Naruto, y él sabía que, sin importar lo que la aldea le hiciera, haría todo lo posible por cumplir su promesa. Al ver la determinación en los ojos de Naruto, Rose cerró los ojos y se preparó para el golpe final. Antes de que Rose muriera, el miembro Anbu identificado como Fu activó una técnica que le permitía enviar ciertas partes de la personalidad y las técnicas de Rose a la mente de Sakura, lo que eventualmente crearía la Sakura interior en el futuro. Después de esto, el Hokage, ordenó a los otros dos Anbu que mataran a Rose. El Anbu con la afinidad del rayo alzó su tanto y decapitó a Rose, quien murió con una sonrisa en el rostro.
Eso fue lo último que vio Naruto antes de que el Hokage le aplicara el sello que lo haría obediente a Konoha y a él. Sin embargo, antes de que todos los recuerdos recientes de Naruto fueran destruidos, el Kyuubi los protegió para que su contenedor atacara la aldea. Más tarde, le mostraría a Naruto estos recuerdos, entre otros, cuando se hicieron amigos durante el encarcelamiento de Naruto antes de su ejecución. Le mostraría recuerdos de cuando casi fue violado o abusado sexualmente por miembros de la mafia como Meguki Aruno. Naruto también presenciaría la tortura de otras personas que lo ayudaron, como Rose. También le mostraría un recuerdo donde fue torturado por el Hokage durante 24 horas seguidas. De vuelta al presente Naruto también creció sufriendo acoso escolar y su educación fue saboteada. Los padres enseñaban a sus hijos a odiar a Naruto e incluso a acosarlo o ignorarlo como si fuera la plaga misma. Sin embargo, cada año, Naruto sellaba o alteraba ciertos recuerdos cada vez que el Hokage le imponía el sello único de memoria. En un momento dado, Naruto descubrió que no era el único al que le hacían esto. Descubrió que el Hokage también les hacía algo similar a otras 3 personas. Una de ellas se llamaba Tsunade Senju. Terminó muerte, quien respiró hondo al terminar de hablar, sin esperar hablar como lo había hecho. Al ver las caras de todos, notó que la mayoría mostraban pura ira y rabia por lo que Naruto había pasado. Incluso Ulquiorra parecía estar intentando mostrar enojo por lo que escuchó de muerte, a juzgar por cómo intentaba cambiar de expresión. Jin incluso se dio cuenta de lo furioso que estaba por cómo trataban a una simple niña como a una asesina en masa. Grimhow sin embargo confundió a la muerte ya que tenía una mirada de confusión en su rostro como si estuviera tratando de reconstruir algo y estuviera luchando por hacerlo. Entiendo que este chico Naruto tuvo una vida triste y miserable, pero ¿qué tiene eso que ver con Shirosaki? Preguntó Grimhow con un tono de voz confundido. Todos lo miraron con cara de ¿tan estúpido eres? Decidida a aclarar las cosas con Grimhow, la muerte se acercó y lo golpeó en la cabeza varias veces con la parte plana de su guadaña mientras decía: eres un idiota. Prácticamente te dije que Naruto se convirtió en Shirosaki al morir y le ofrecí la oportunidad de vengarse de Konoha por fin. Exclamó la muerte. Tras decir esto, Grimhow, que se frotaba la cabeza con fuerza, de repente mostró una expresión de comprensión en su rostro. ¿De verdad soy tan idiota? Preguntó Grimhow esperando no obtener respuesta de nadie. Sí, eres un idiota que la mayoría de las veces no comprende ni los conceptos más básicos, afirmó Ulquiorra con su voz fría y lógica. Sus palabras generaron asentimientos de todos los presentes, incluso Apache y Milar Rose, quienes a veces tenían dificultades para comprender ciertas cosas. Voy a traer a Shirosaki de vuelta aquí y espero que para entonces decidan si se unirán a él en su misión para destruir Konoha. Si no quieren, los enviaré a donde debían ir después de su muerte, dijo la muerte antes de partir para atrapar a Shirosaki y traerlo de vuelta. Él podía determinar quién se uniría a él y quién no en su misión para destruir Konoha. Mientras la muerte se apoderaba de Shirosaki, todos los demás pensaban si se unirían o no. Aunque, si pudieras ver su expresión, verías que la mayoría seguiría a Shirosaki en su misión para destruir Konoha y asegurarse de que quienes lastimaron a Naruto de niño sufrieran un destino cruel y horrible. Cuando la muerte regresó con Shirosaki, ambos notaron la determinación en los rostros de todos. Arribel fue la primera en dar un paso al frente y jurar lealtad para derrotar a Konoha. Su fracción la siguió poco después. Shirosaki, mi fracción y yo te acompañaremos en tu misión para destruir Konoha, dijo Arribel, arrodillándose frente a Shirosaki y la muerte. Yo también te seguiré, Shirosaki, por 2 razones. La primera es que Konoha es una plaga que debe ser exterminada. La segunda es que ahora veo y recuerdo cosas de la vida que no recuerdo, y creo que esos recuerdos tienen que ver con Konoha, específicamente con un hombre llamado Danzo, dijo Ulquiorra, arrodillándose frente a Shirosaki y muerte. Tras decir esto, muerte se dio una palmada en la frente mentalmente, se giró rápidamente hacia Shirosaki y le susurró. Ulquiorra también es de tu mundo, y también los convertía él y a Arribel en arrancar. Sin embargo, no te diré quiénes eran en sus vidas pasadas, pues tú tendrás que averiguarlo con ellos. Shirosaki adoptó una expresión de confusión que rápidamente dio paso a la comprensión. Yo también elijo seguirte porque nos entiendes mejor que nadie y espero que podamos ser amigos míos y de Lilinete, dijo Stark, y Lilinete también lo imitó. Creían que Shirosaki debería tener el poder para resistir su inmensa presión espiritual, a juzgar por lo que sabían de él y por la fuerza de la muerte.
Sé lo que es que tu vida sea una mentira y ver a quienes te importan sufrir y querer que quienes les hicieron daño paguen por ello, dijo Jin con los ojos abiertos y mirando directamente a Shirosaki para demostrar su seriedad, mientras le extendía la mano. Al ver esto, Shirosaki tomó la mano de Jin y dijo: espero trabajar contigo y con todos los demás. Shirosaki declaró mientras miraba a todos los que habían dicho que lo seguirían en su misión para destruir Konoha. Sin embargo, Grimhow seguía considerando las ventajas y desventajas de unirse a Shirosaki en su misión para destruir Konoha. La clave era pensar. Quería librar varias buenas batallas si se unía a Shirosaki, pero por lo que había oído hasta entonces, la mayoría de la gente de su tierra natal eran débiles y se escondían tras otros. Tengo dos preguntas, Shirosaki, antes de aceptar seguirte. Cuando Grimhow recibió un gesto de Shirosaki para que continuara, continuó. Quiero saber si tendré buenas batallas allí o si todos serán débiles. Segundo, ¿podré luchar contra ti después de que completes tu misión en Konoha? Si te pareces en algo a Ichigo, tendré una gran pelea contigo. Preguntó Grimhow, esforzándose por parecer desinteresado en lo que estaba sucediendo, a pesar de sus enormes ganas de luchar contra todos allí. Puedo decirles que hay gente muy fuerte en las naciones elementales y que Konoha ha producido shinobi realmente poderosos. Algunos son tan poderosos que pueden arrasar cordilleras enteras y transformar el paisaje. Incluso existe la leyenda de un hombre capaz de luchar contra una gran bestia y crear la luna para encerrarla. Este hombre era llamado el sabio de los 6 caminos y puedo asegurar que era real y no una leyenda. Shirosaki dijo esto con la esperanza de impresionar a Grimhow, quien pareció impresionado por lo que dijo, a juzgar por las estrellas en sus ojos y la sonrisa desenfrenada en su rostro. Consígueme una pelea con alguien así y te seguiré a cualquier parte, afirmó Grimhow con entusiasmo al enfrentarse a individuos tan fuertes. Puedo garantizar que lucharemos contra gente muy fuerte, ya que en Konoha residieron personas realmente fuertes, dijo Shirosaki, feliz de tener tanta gente dispuesta a unirse a él en su misión para destruir Konoha. Incluso pensó en algunas personas que podrían unirse a él cuando regresara a las naciones elementales. Bien, ahora que todos han aceptado seguirme, les daré algunas reglas básicas que deben seguir. Primero, harán lo que les diga y no discutirán conmigo. Segundo, si la situación se complica demasiado, cumplan lo que les pedí, luego escapen y regresen conmigo. Quiero que todos sobrevivan a sus peleas. No los castigaré por no completar una misión o tarea que les asigné. Además, si no puedo liderar o nos separamos para completar una misión diferente, Arribel estará al mando, seguida de Ulquiorra si ella no puede liderar en ese momento. Con no poder liderar me refiero a que están demasiado heridos para luchar y pensar con claridad. Además, ciertas personas y lugares deben ser atacados a menos que yo se lo ordene. ¿Quedó claro? Dijo Shirosaki con un ligero tono interrogativo en la última frase. Luego recibió asentimientos comprensivos de todos, incluso de Grimhow. Tras ver que todos estaban de acuerdo con Shirosaki y que lo seguirían, Muerte habló. Shirosaki, necesito que hagas 3 cosas más en las naciones elementales, además de destruir Konoha. Necesito que ayudes a los rebeldes de Kiri a ganar la guerra civil en la que están inmersos. También necesito que destruyas a Iwa y a Akatsuki. Necesito que destruyas a Iwa porque han cedido a su odio y tratan a sus Jinchuriki aún peor que tú. Akatsuki debe ser destruido porque planean capturar a todos los Bihulu y usarlos para gobernar las naciones elementales con mano de hierro y deshacerse de cualquiera que se interponga en su camino. Dijo Muerte mientras observaba a todos los que tenía delante para evaluar sus reacciones. Algunos parecían felices con lo que les había pedido. A otros, sin embargo, no parecía importarles. No tengo problema en hacer eso, ¿alguien más? Preguntó Shirosaki a sus seguidores. Notó que a nadie parecía importarle su pregunta. ¿Que nos muera? ¿Quién es el líder de los rebeldes en Kiri? Quiero distinguir a los buenos de los malos cuando lleguemos allí. Preguntó Shirosaki, queriendo saber quién era el líder de los rebeldes. Se llama Mei Terumi y se la ve frecuentemente en compañía de un hombre llamado Ao y un joven llamado Chojuro. Posee 2 linajes que te ayudarán a identificarla. Utiliza la liberación de lava y la liberación de ebullición. Sin embargo, no puedo revelar mucho sobre ella sin parecer espías enviados para atacar o sabotear a los rebeldes, dijo la Muerte a Shirosaki. Además, antes de que me olvide, te enviaré a ti y a tus seguidores Asuna para rescatar a Gaara, quien fue capturado recientemente por Akatsuki para obtener su Biju.
También se enviará un equipo de Konoha a Asuna para rescatar a Gaara y, con suerte, mejorar las relaciones entre Suna y Konoha, que se deterioraron tras tu muerte. Bueno, supongo que es hora de partir y hacer un gran regreso a las naciones elementales, rescatando a un viejo amigo. Además, tenemos la oportunidad de humillar a Konoha, lo que lo convierte en una situación beneficiosa para todos si todo sale bien, dijo Shirosaki para sí mismo y para todos los que se preparaban para partir. La muerte abrió un portal que mostraba una zona desértica con lo que parecía una aldea a lo lejos. Este portal debería acercarte lo suficiente a Suna para que tengas ventaja en Konoha y no despiertes sospechas entre la gente de allí, dijo la muerte antes de indicarles que entrarán. Shirosaki fue el último en salir, pero antes de que pudiera hacerlo, la muerte lo detuvo y le dio un beso profundo que lo dejó alucinado. Tras el beso, la muerte le susurró a Shirosaki. Cuando termines con todo lo que te pedí que hicieras en las naciones elementales, tú y yo nos divertiremos juntos, ¿entiendes? Mientras bajaba la mano hacia cierta parte del cuerpo de Shirosaki para mostrarle a qué tipo de diversión se refería. Antes de que Shirosaki pudiera hacer más que asentir, la muerte lo pateó a través del portal, principalmente para su diversión. Cuidado, Konoha. El verdadero demonio ha llegado. Dijo Shirosaki con una alegría apenas contenida mientras él y sus seguidores se dirigían a Suna para emprender su viaje y destruir Konoha.